Hola, ¿qué tal a todos y todas? Soy el doctor Leonardo González. En la segunda clase de la materia Seminario de Investigación, en el que, como se comentó en la última ocasión, en la clase uno, que hemos tenido la suerte de celebrar hace unas semanas en mi transmisión desde Argentina, en el mes de septiembre, también eh, vamos a tener en este momento la clase 2. Quisiera hablar un poquito de qué se trata esta clase y contextualizarla en función de lo que hemos comentado en la clase anterior. Como comenté en la clase anterior, la materia Seminario de Investigación pretende que el alumno y la alumna puedan tener un panorama general de qué significa hacer investigación en un sentido académico del término, eh, y también que pueda conocer los aspectos, vamos a decir, metodológicos, y los aspectos éticos de la investigación, con miras, como comenté la otra vez, a, en segundo momento, incorporar desde el contexto de la psicología forense y desde el quehacer profesional la materia similar a investigación 2, donde se prepara en general un artículo, un estado del arte, con miras a ser publicado, ¿no? Entonces, a lo largo de este recorrido por seminarios de investigación 1, comenzamos trabajando algunas temáticas que, como ya comenté en la clase anterior, tienen que ver con, primero, entender qué es la metodología de la investigación, también entender qué hace un investigador, todas temáticas que hemos tratado en la clase anterior. Como recordarán, estuvimos hablando de cuando una investigación es científica, o lo que también puede denominarse criterios de cientificidad de investigaciones. También estuvimos hablando de cuál es el rol del investigador, es decir, qué le compete y qué no le compete hacer al investigador, y estuvimos definiendo de manera sucinta qué es la epistemología. Esos fueron los 3 puntos que trabajamos en la clase anterior. ¿Qué es la epistemología? ¿Cuál es el rol del investigador? Y en tercer lugar, ¿cuáles son los criterios de cientificidad de los trabajos de investigación? Sobre este zócalo de conocimientos de la clase anterior, vamos a trabajar en esta segunda clase sobre qué es argumentar. Me interesa mucho, y quienes me conocen saben que para mí parte importantísima del hacer investigación es argumentar. ¿Qué significa esto? Que investigar es una forma de argumentar, es un tipo de argumentación la que hace el científico. Esto es lo que ayuda a entender realmente a fondo qué hacemos cuando hacemos ciencia, ¿no? Muchas veces creemos que hacer ciencia tiene que ver con hacer ciertos experimentos, o con hablar de determinada manera, o con trabajar en ciertos espacios, o incluso con trabajar ciertas temáticas. Pero nada de eso define realmente lo que hace un investigador o un científico. Lo que realmente define lo que hace un científico o un investigador es la manera en la que esta persona piensa, como hemos dicho la otra vez, la realidad, en nuestro caso social, y la manera en la que argumenta sobre este particular. Entonces, por decirlo así, una buena argumentación es una condición sine qua non para cualquier persona que desee eh, introducirse en el mundo de la investigación. Y no solo ello, no es una condición, solamente una condición sine qua non, sino que es el primer elemento que suele ser deficiente cuando comenzamos a investigar. Problemas más acusados, más profundos de alguien que comienza a investigar se demuestran generalmente en su deficiente manera de argumentar. Por último, ¿no?, además de estas dos cosas que he mencionado, un tercer argumento importante del por qué vemos argumentación en la materia de seminarios de investigación 1 es porque solo a través de la argumentación podemos lograr, digamos, cierto avance en la ciencia. Como hemos visto en la clase anterior, la ciencia opera a partir de
el estudio de objetos, de, pudiéramos llamar la realidad social en nuestro caso, que poco a poco se van analizando y considerando desde diferentes lugares, y se van construyendo a partir de eso miradas, diálogos, tensiones, y por supuesto a partir de ello teorías que explican estos fenómenos sociales. Pero todo esto es imposible si no existe de fondo una argumentación consistente, correcta, y cuyos principios sean unánimes para todos nosotros que hacemos ciencia. Entonces, es el tercer elemento por el cual argumentar es tan importante y fundamental. Bien, dicho esto, entonces, quisiera apuntar algunas cosas sobre argumentación, siguiendo un poco un hilo que voy a trabajar a partir de mis diapositivas del día de hoy, en donde me gustaría que comencemos preguntándonos qué es argumentar. Y vamos a utilizar para nuestra clase de hoy el texto que te voy a dejar como referencia y lectura de la clase mencionada. Es un texto de Anthony Weston, muy famoso, se llama Las claves de la argumentación, un libro de argumentación muy sucinto, pero también muy sólido y, por supuesto, muy citado en ciencia, ¿no? Weston afirma que argumentar es ofrecer un conjunto de razones o pruebas en apoyo a una conclusión. Ya aquí está el autor mencionando algunas cuestiones importantísimas sobre qué es argumentar, y vemos que habla de dos elementos dentro de una argumentación, que son las conclusiones y las razones o pruebas. Por ahora solo me interesa que veamos que hay dos elementos, ¿no? Dentro de un argumento. Uno serían las razones o pruebas, que también podemos llamar dentro del mundo de la argumentación premisas. Y por último una conclusión, que sería algo que yo intento probar, ¿no? Argumentar también es defender un punto de vista ante otros. Es decir, cuando yo estoy hablando de algo que creo que merece la pena discutirse, intento ofrecer razones por las cuales yo digo algo. Por ejemplo, si yo estoy afirmando que la violencia se puede prevenir, pues deberé, ante esta conclusión, ofrecer pues, pruebas o razones por las cuales esto es así. Entonces, tal vez pues tenga que citar fuentes, autores que hablan de esto, que dicen esto mismo, o tal vez citar ejemplos en la historia donde se ha podido prevenir la violencia, o tal vez tendré que, por ejemplo, hacer analogías para dar a entenderle al lector esto que estoy diciendo. Alguno dirá, ¿cómo al lector? Sí, porque la ciencia es un lenguaje escrito, repito, cuando hacemos ciencia generalmente escribimos. No significa esto que las discusiones sobre un tema no sean ciencia, pero es un preámbulo al trabajo realmente del investigador, que es a través de lo que escribe, ¿no? Ya he explicado lo anterior porque es importante esto, ¿no? ¿Y para qué buscamos argumentar? Bueno, buscamos argumentar, nos interesa argumentar para convencer sobre un determinado punto de vista. Cuando digo convencer, no estoy refiriéndome a convencer desde el punto de vista mercadotécnico, o lo que hoy se llama desde el punto de vista de la postverdad. O sea, no estoy intentando convencer de lo que sea a quien sea. Lo que estoy intentando es, digamos, que el otro dé por cierto mi argumento, aceptando las premisas, ¿sí? Y aceptándolas porque las considera válidas lógicamente, no porque le parecen lindas o les parecen bien presentadas estéticamente, ¿cierto? Que es lo que hace el marketing. El marketing presenta ideas estéticamente, digamos, presentadas estéticamente de una manera agradable para ser creídas, por así decirlo, o tomadas por ciertas, pero no hay una argumentación lógica detrás del marketing, ¿cierto? Nunca se nos explica por qué tal producto debiera ser consumido, ¿no es cierto? En general, esto está en un segundo plano. Lo que está en primer plano es la venta de una idea. No debemos confundir este tipo de convencimiento mercadotécnico, el convencimiento académico que opera a través de la argumentación lógica, ¿no?
¿Cómo hacemos esto? Mediante exponer evidencias para sustentar el punto de vista, tesis y conclusión. Bien, de manera sucinta, lo que diríamos es que argumentar implica, básicamente, una relación entre premisas, argumentos o tesis y conclusiones, ¿no? Esto nos lleva directamente a plantearnos la cuestión de cómo está estructurado y cómo está conformado un argumento, ¿no? Cuando hablamos de argumento nos referimos a, como decíamos recién, una serie de pruebas que se dan a una conclusión. Cuando yo estoy escribiendo, puede que me adentre en la discusión sobre el por qué la violencia es prevenible y tendré que ofrecer, como decía recién, pruebas de esto, de que la violencia se puede prevenir ante esta conclusión que he dicho, ¿no? Cuando una serie de argumentos se van conformando, ¿no?, entre sí, se van hilando y se van tejiendo entre sí, como resultado final tenemos, ¿no?, un trabajo argumentativo que en muchos casos, cuando hay una investigación que sigue el método científico de fondo, detrás, es lo que llamamos una tesis, o si se trata de lograr un trabajo, si se trata, perdón, de lograr un grado de doctor, de maestro, de lo que sea, o de licenciado, o simplemente un trabajo de investigación, si es que ya somos doctores en ciencia o incluso maestros, ¿no? Bien, ¿cuál es la estructura y el contexto de un argumento? Primero el tema y el marco contextual dentro del cual se produce y sostiene la argumentación. Quiero decir con esto que los argumentos tienen un contexto y van a tener que entenderse de acuerdo a ese contexto. Por eso es que dentro de las ciencias como la física, química, matemática, los argumentos, por ejemplo, operan a partir de fórmulas en general, ¿no? El contexto permite comprenderlos. Pero en ciencias como la sociología, la antropología, la psicología y todas sus ramas, los argumentos se estructuran a partir de palabras, ¿no?, de oraciones, ¿no?, de una narrativa, diríamos, ¿no?, de una narración. Y además de estos dos contextos, por así decirlo, más formales, hay un contexto, digamos, que hace a las temáticas de cada una de las ciencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, los argumentos solo van a ser comprensibles de acuerdo cierto contexto temático. Y por esto es que no cualquiera puede corregir una tesis de filosofía. O sea, para poder corregirla, el lector deberá tener en cuenta y deberá estar versado en cuál es el contexto de la temática que la persona que está haciendo esta investigación propone. Si yo voy a hablar, por ejemplo, sé, por así decirlo, de Santo Tomás de Aquino, pues mi lector tendrá que entender el contexto de lo que estoy diciendo, porque si no, no podrá juzgar mi argumentación. Este es uno de los problemas más importantes que tenemos hoy en el mundo actual, digamos, fuera de la ciencia, o de las ciencias, que produce un gran caos, ¿no?, de personas que argumentan entre sí, pero sin tener en cuenta el contexto del cual el otro está argumentando, y esto hace que a veces saquemos los argumentos de contexto. Cuando un argumento se saca de contexto, lo que se produce es una falacia, ¿no? Es un argumento falaz. Es decir, cuando yo intento extrapolar los argumentos de la física, química o matemática a la psicología y filosofía sin más, generalmente lo que estoy haciendo es una argumentación falaz. Esto es el ABC del hoy por hoy, ¿no? Ese poco cuidado, esa poca pertinencia a la hora de traspolar argumentos, ¿no? Bien, entonces todos los argumentos tienen un contexto y debemos conocer ese contexto para poder juzgar si el argumento es válido o no. Por otro lado, otro elemento de los argumentos es la tesis o conclusión que el argumentador pretende defender, o sea, aquello que yo afirmo. Por ejemplo, la violencia puede prevenirse, ¿no? O por ejemplo, la psicología forense es útil para la sociedad, o los juicios orales son una mejora respecto de los juicios previos, etc. O sea, cualquier argumento que yo pueda tener, conclusión que yo pueda tener, voy a tener que argumentarlo, y esto lo voy a hacer a través de los argumentos o razones que se dan en favor de la tesis. Es decir, la pregunta fundamental aquí es, ¿qué estoy tratando de probar o argumentar? En nuestro caso, la prevención de la violencia es posible.
y qué premisas y razones voy a ofrecer para ello. En otras palabras, el principio básico es: nadie tiene por qué creer mis conclusiones si no ofrezco premisas que prueben estas conclusiones. Y eso es un principio básico en ciencia y en la vida profesional, debiera ser un principio básico, ¿no? O sea, cuando nosotros proponemos una idea, o más allá de los trabajos de investigación, como nota al pie, cuando proponemos una idea, cuando hablamos con una persona, o sea, siempre tenemos que intentar ofrecer argumentos a favor de aquello que estamos pidiéndole que haga o que estamos diciendo que es cierto, ¿no? Pero bueno, desde luego que en el mundo de la investigación es mucho más importante. Ningún tutor de tesis, ningún colega que corrija un artículo científico en una revista va a dejar pasar una falta de argumentación. Siempre que vos escribas un texto y no pongas premisas que prueben tus conclusiones, te preguntaremos: ¿y esto de dónde lo sacó usted? ¿Por qué afirma esto? ¿No? Si usted dice que la violencia se puede prevenir, yo le preguntaré de inmediato qué pruebas tiene a favor. Y esto es algo que me pasa muchísimo cuando corrijo trabajos de los alumnos, que muchas veces parten de conclusiones que no han sido probadas, ¿cierto? O al menos que en donde no se ofrece una prueba, ¿no? Para sustentar el por qué usted dice eso, ¿no? Entonces, eso es súper, súper importante, ¿no? ¿Cómo presentar los argumentos? ¿Cómo debemos presentar los argumentos cuando vamos a trabajar en una investigación? Es importante, dice Weston, presentar las ideas argumentativas en un orden natural. ¿Qué significa un orden natural? Bueno, no estamos diciendo que haya como una naturaleza de los argumentos, desde luego que los argumentos son, digamos, parte de la naturaleza en el sentido de que el lenguaje es parte de la naturaleza humana, pero, digamos, en orden natural hacemos referencia a que lo hagamos de una manera que se desprenda naturalmente uno de otro. Es decir, explicitar nuestra conclusión y posteriormente ofrecer razones o viceversa. Por ejemplo, la violencia es prevenible. Tomemos, por ejemplo, el caso de, supongamos, Colombia y las estrategias de reconciliación sociocomunitaria posteriores y los números que han habido después. O tomemos, por ejemplo, lo que dice Galtung o lo que dice otro teórico al respecto, ¿no? Entonces, de esta manera yo ofrezco argumentos en favor de esto que estoy diciendo, que es que la violencia es prevenible. Si yo voy desorganizadamente proponiendo argumentos y conclusiones, primero pongo una conclusión, luego un argumento, luego vuelvo a la misma conclusión, esto se hace difícil para el lector y no hay una lectura correcta de los argumentos, ¿no? Cuando argumentamos tenemos que tener en cuenta también a los conectores. ¿Qué son los conectores? Conectores son palabras que permiten argumentar. Son algo así como, digamos, el pegamento entre unas ideas y otras. Algunos conectores, por ejemplo, muy conocidos son en consecuencia, de ello se sigue, por lo tanto, con base en lo mencionado, etc. Tomemos el argumento básico de filosofía que da Maritain, ¿no? En Manual Básico de Filosofía, de hace muchísimos años, con el que se enseñaba filosofía en las universidades. Sócrates, digamos, pensando en el siguiente argumento, ¿no? Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Esto sería un ejemplo de un argumento muy sencillo en el cual yo intento probar que Sócrates es mortal. Y ofrezco dos premisas previas. Primero, que todos los hombres mueren y que Sócrates es hombre. Y esto me permite como darle fuerza a esa conclusión, ¿no? Y si se fijan, para conectar, he utilizado el por lo tanto. Pudiera haber puesto de ello se sigue, o pudiera haber puesto en consecuencia, no importa. Lo que interesa es que esta frase me permite continuar la argumentación, ¿no? Bien,
Por otro lado, otro consejo, por supuesto, para argumentar bien es partir de premisas válidas y fiables. ¿Qué significa esto? Bueno, que la solidez de una conclusión, que la violencia se puede prevenir, va a depender de lo fiables que son mis premisas. Es decir, algo así como si dijésemos, para preparar una pizza, y que la pizza sea saludable, cada uno de los condimentos y de los elementos con los que yo hago mi pizza debe ser saludable también. De lo contrario, no va a ser este resultado final saludable. En otras palabras, el investigador debe conocer la fiabilidad de la premisa o investigar sobre ella. Si la premisa no cuenta con tal característica, la argumentación está en peligro. Es decir, cuando yo utilizo fuentes no confiables, cuando yo utilizo fuentes, digamos, de poca, con un bajo, mediano o nulo nivel de cientificidad, lo que pongo en peligro es precisamente mi conclusión. Y esto ocurre también muy a menudo. Es muy común que los alumnos que están iniciando el trabajo en investigación consulten fuentes, por ejemplo, fuentes de internet, fuentes web. Ya ven que hoy por hoy mucho de la investigación se hace a través de internet, aunque los libros siguen siendo importantes, pero mucha de la investigación pasa por revistas académicas y demás. Consulten fuentes que son, digamos, no con un nivel mediano o alto de cientificidad. Y esto obviamente nos va a hacer que nosotros como lectores le digamos, ok, esta fuente no es confiable y por lo tanto yo dudo de eso que usted está diciendo. ¿Qué quiero decir? En otras palabras, no es lo mismo que yo esté hablando de la prevención de la salud y cite a la Organización Mundial de la Salud, a que cite una página de Facebook que hizo Juanito y donde Juanito dice lo que le parece, o una página web donde está otra persona que dice también lo que le parece. ¿Sí? Es decir, no todo aquello que brilla es oro en este punto. Y entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que las premisas que tomamos son fiables? Bueno, porque buscamos buenos argumentos sólidos, o porque las fuentes que consultamos para argumentar son fuentes que tienen un alto nivel de cientificidad. Bien. Muy bien. Hasta aquí lo que hemos dicho, ¿no es cierto?, es que tenemos que tener algunas circunstancias en cuenta a la hora de argumentar. Y vamos a continuar diciendo que es importante utilizar un lenguaje concreto, sencillo y específico y claro. ¿Qué significa? Que si yo voy a hablar de violencia, cuando argumento tendré que definir lo que intento decir por violencia, o tendré que definir lo que intento decir por prevención, o tendré que definir lo que intento decir por supongamos, psicología o ciencias de la salud o lo que sea, y tendré que ajustarme a esa definición que hago. O sea, yo no puedo estar utilizando psicología en diferentes sentidos, en el sentido griego del término aristotélico, luego en el sentido conductista, luego en el sentido psicoanalítico. O sea, yo tengo que definir mis términos, ¿sí? Defina, por favor, entonces los términos claves de su argumentación cuando lo haga. Utilícelos en un sentido y en un modo unívoco. Evite términos vagos o generales. No caiga en ambigüedades. O sea, cuando argumentamos, definimos muy bien los términos de nuestra argumentación. Repito, defino qué entiendo por psicología forense, qué entiendo por víctima, qué entiendo por victimario, qué entiendo por revictimización, qué entiendo por abuso, qué entiendo por etcétera. Y me atengo a esas definiciones que hice, porque estos son como, por así decirlo, los bloques sobre los cuales yo voy a construir mi castillo y quiero que sean muy concretos y que estén muy a la vista y sean muy sólidos, ¿vale? Por último, y muy importante, re importante, no utilice un lenguaje emotivo. Cuando argumentamos, intentamos no solamente no ridiculizar a nuestro oponente cuando estamos discutiendo sobre un tema, pero sino sobre todo no dramatizar el discurso. Hace un tiempo, cuando vamos a decir, cierto infortunio me llevó a corregir trabajos de tesis de una universidad de cuyo nombre no vale la pena mencionar aquí,
trabajos de fin de maestría y doctorado, me daba cuenta que era muy común utilizar un lenguaje emotivo, algo que nadie corregía, ¿no? Los alumnos escribían diciendo que les parecía muy importante, que les parecía fundamental y que se sentían emocionados por esto, pero además intentaban como tensar la argumentación hacia conmovernos, ¿no? Que nos conmoviésemos con lo que decían, porque era muy importante este tema para la sociedad, pero no solamente ellos, sino que además se habían esforzado mucho estudiando este tema. Y si bien en cierta parte de las tesis esto es normal, cuando hay un abuso de esto, podemos sospechar que la persona lo que está intentando es más bien convencernos en un sentido emocional, ¿no? Que incluso raya un poquito el chantaje emocional, y no está ofreciendo pruebas lógicas al respecto, ¿no? Entonces no queremos, cuando hacemos ciencia, un convencimiento emocional que se base en, digamos, el apelar a los sentimientos del lector, ¿no? Y a su compasión. Lo que pretendemos es apelar a su raciocinio, y por eso ofrecemos pruebas lógicas o empíricas contundentes, ¿no? El lenguaje emotivo debe ser prudente en un trabajo de investigación, ¿no? O sea, no es que estemos en contra, para nada, pero sí que hay que utilizarlo con prudencia, ¿no? Tipos de argumentos, ¿no? Argumentos de los que voy a hablar ahora. Un tipo de argumentos muy común que podemos utilizar es mediante ejemplos. Y en este caso se ofrecen ejemplos específicos en apoyo a una generalización. Por ejemplo, en este caso yo puedo decir, supongamos, los gobiernos, perdón, latinoamericanos se han caracterizado en general por una inestable economía. Por ejemplo, Argentina, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, Paraguay, por ejemplo, Uruguay, por ejemplo, Bolivia, por ejemplo, Colombia, por ejemplo, ¿no? Y voy citando casos. Y a medida que yo voy poniendo casos más grandes, se requieren más ejemplos. Si yo voy a hablar de Latinoamérica, tendré que poner muchos ejemplos. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de, pues, no sé, Sonora, tendré que poner, pues, menos ejemplos. O sea, lo importante es que yo voy a dar ejemplos en apoyo a una tesis, ¿no? Si yo digo la mayoría de los gobernantes del mundo actual, un mundo que se supone que es crítico con el heteropatriarcado, pero la mayoría de los gobernantes son varones, por ejemplo Donald Trump, por ejemplo Macron, por ejemplo Macri, por ejemplo López Obrador, por ejemplo. Entonces voy dando ejemplos en apoyo a esto que digo, que la mayoría de los gobernantes son hombres y que esto está en disonancia con el discurso de tolerancia, perdón, con el discurso de intolerancia al machismo que tenemos, ¿no? Bien. Argumentos por analogía. No se apoyan en una cantidad de ejemplos, sino que parten de un caso y pasan a otro, argumentando que debido a una similitud, en muchos aspectos también digamos, son similares en un punto específico. Un argumento por analogía típico en las ciencias es el trabajo con animales pequeños, por ejemplo, con ratas o con algunos mamíferos más grandes, y la analogía de la que se parte para comenzar a argumentar que en los seres humanos los efectos pueden ser similares, ¿no? Es un argumento por analogía. Argumento de autoridad, que es el argumento del experto. ¿Qué significa esto? Es el argumento más típico que utilizamos en una tesis cuando estamos trabajando sobre el marco teórico, donde decimos que tal persona que tiene una publicación previa dice ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si voy a hablar de qué es, supongamos, vamos a decir, conducta, pues a lo mejor me conviene hablar de que Watson, o que Thorndike, o que no sé, Skinner dicen tal cosa sobre la conducta, y lo citaré su libro, citaré sus páginas, citaré el año en el que se publicó esto. Y esto es lo que llamamos fuentes, ¿no? O sea, aquello de lo que emana esto que digo. Las fuentes deben ser imparciales, deben estar informadas, y entonces ofrecemos evidencias cuando lo citamos. Por esto es que todo trabajo de investigación tiene que tener fuentes y tiene que tener citas de esas fuentes
para ser tomado por cierto, ¿no? Los argumentos acerca de las causas explican cómo la causa conduce a un efecto, ¿no? Y entonces aquí es importante no confundir relación causa-efecto con correlación. Es decir, muchos eventos pueden estar correlacionados porque hay una serie de variables que los producen al mismo tiempo o que dan la impresión de ser causa-efecto, pero no hay una causa-efecto en el fondo, ¿no? Y los argumentos deductivos son aquellos en los cuales se utiliza una primera premisa indubitable o con una muy fuerte credibilidad para desprender de ahí otras, que es lo que hice en el caso de Sócrates, ¿no? La verdad de la premisa, todos los hombres son mortales, permea a todas las premisas. Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, ¿no? Bien. Lo que me interesa hasta acá es como repasar un poquito qué tipo de argumentos, con qué tipo de argumentos podemos contar y tenemos a nuestra mano en un trabajo de investigación y cómo debieran usarse. A continuación voy a hablar un poquito de las falacias, es decir, de falsos argumentos, para cerrar con la clase de hoy, que se entienda que debemos evitar un trabajo de investigación. Bien, vamos a hablar un poquito entonces de las falacias. Las falacias, como hemos dicho, son falsos argumentos, digamos, premisas y conclusiones que parecen argumentos pero no lo son. Y tenemos que tener cuidado de extraer conclusiones de una muestra más pequeña, de, digamos, generalizar en exceso. De un caso, extraer una totalidad. Y esto es muy común cuando hacemos trabajos de investigación. Creer que porque en una zona del país se produce un fenómeno social, esto se produce en todos los lugares. Algo que me toca ver todo el tiempo a mí es lo que pasa con los pueblos originarios y cómo la gente cree que porque en un pueblo originario la gente cree en la Pachamama, todos los pueblos originarios creen en la Pachamama, cosa que no necesariamente es así. O que porque ciertos pueblos originarios le dan muchísimo valor a ciertos rituales, ya todos lo hacen. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hay algunas falacias que quisiera analizar. La falacia ad hominem, que es una falacia en la cual la persona, en vez de argumentar, ¿no?, lo que hace es atacar a la persona en vez de confrontar las cualificaciones o argumentos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo estoy argumentando algo contra otra persona, supongamos que yo estoy diciendo que esto que tú has dicho no es así, y empiezo, más que a confrontar tu argumento y decirte por qué tu argumento está errado, empiezo a confrontarte a ti, empiezo a decirte que tú eres una persona poco ética, poco cabal, que sale por las noches y se va de fiesta y demás. Este tipo de argumentación se denomina ad hominem, o sea, y es una falacia, es decir, que no porque una persona, digamos, los argumentos no dependen de las personas que los dicen, ¿me explico? Es decir, algo es cierto porque tiene premisas que lo sustentan. El hecho de que yo diga el alcohol es nocivo, aun y cuando yo consuma alcohol, no invalida el hecho de que el alcohol es nocivo. ¿Okay? Decir que mi argumento no es cierto solo porque yo soy alcohólico sería una falacia contra el hombre, ¿no? El argumento falaz ad ignorantiam, apelar a la ignorancia, decir que una afirmación es verdadera solo porque no se ha demostrado lo contrario. Y esto es algo que ocurre muchísimo en el caso de la existencia o no de Dios. Es decir, que, por ejemplo, Dios existe porque nadie ha demostrado lo contrario, lo cual es falaz, por supuesto. Y podemos extrapolarlo a muchos otros ejemplos. El argumento ad misericordiam, falacia ad misericordiam, apelar a la piedad como un argumento en favor de un trato especial. Por ejemplo, apelar a que se tengan ciertas consideraciones con alguien por piedad, apelar a que debe creérsele a alguien solo porque, digamos, tiene ciertas características. Ad populum, apelar a las emociones de una multitud, ¿no? Todo el mundo lo hace o piensa, es
decir que algo es cierto porque todo el mundo lo hace o todo el mundo lo piensa. Por el sentido común, diríamos, ¿no? Y esto es muy común en la política actual, ¿no? Es lo que se llama populismo, ¿no? Es esta idea de que el pueblo es la verdad última, que si el pueblo está de acuerdo con algo es porque esto es absolutamente cierto y que digamos, la voluntad popular es inmediatamente un signo de racionalidad. Esto es absolutamente falso, ¿no? Muchas sociedades y muchos pueblos a lo largo de la historia han estado sumamente equivocados y han cometido muchísimos errores como colectivos, de los que luego han tenido que pagar muy caro, ¿no? Entonces, este es el argumento ad populum muy común en la actualidad. La petición de principio es una falacia que opera a partir de usar de modo implícito la conclusión como premisa. O en otras palabras, se parte de una premisa que no ha sido, cuya veracidad no ha sido establecida, ¿no? Por ejemplo, siguiendo el caso de recién, diríamos, por decir algo, si yo parto de la premisa, todos los estudiantes de filosofía son inteligentes, por lo tanto, ahí hay una petición de principio, lo que correspondería es que yo primero demuestre que todos los estudiantes de filosofía son inteligentes, antes de continuar, ¿no? Esto es una falacia. También palabras equívocas, es decir, cambiar el significado de una palabra de un momento a otro. Por ejemplo, primero hablar de felicidad como autorrealización, y luego hablar de felicidad como salud, y luego hablar de felicidad como paz, y este tipo de cosas que son muy comunes, ¿no? Causa falsa, cuando se plantea un origen inexacto o no evidente de un fenómeno. Otra falacia muy común, apelar al lenguaje emotivo, al corazón, como ya lo hemos dicho. Otra falacia que se parece mucho a la ad hominem es la calificar la fuente, no por su experiencia o argumento, sino personalmente, decir que alguien no está habilitado, como habíamos dicho recién, porque ha cometido un crimen o porque tiene cierta conducta sexual, ¿no? Y por eso no puede opinar de ciertos temas sexuales, ¿no? Y por último, pista falsa, que es introducir una cuestión relevante y desviar la atención de lo principal. Por ejemplo, yo estoy hablando, supongamos, de los problemas de los pueblos originarios en México, y entonces comienzo en la mitad de mi argumentación a hablar del PRI, y la argumentación se centra en el PRI sin tener nada que ver con el argumento de los pueblos originarios, y luego vuelvo a los pueblos originarios para concluir ciertas cosas, ¿no? Un poco extrapolando lo que he dicho antes. Y esto también es algo que es una falacia, ¿no? Yo debiera atenerme a mi argumento, no salirme de ahí, no desviar la atención hacia otros temas y ir de manera escalonada y natural siguiendo ese argumento para que el lector pueda comprenderlo principalmente, ¿no? Bien, para cerrar, hemos hablado hoy de qué es argumentar. Quisiera ofrecer algunas síntesis de esto. Primero, recuerden que argumentar es ofrecer razones a una conclusión. Recuerden también que los argumentos tienen dos elementos fundamentales, bueno, tres: el contexto, las premisas y la conclusión. Y hay ciertos consejos que tenemos que tener en cuenta para argumentar: lenguaje específico, presentar ideas en orden natural, no utilizar lenguaje emotivo, y también hay tipos de argumentos que podemos utilizar. Los más utilizados en la ciencia son obviamente los argumentos de causa-efecto, los de autoridad, y también los argumentos mediante ejemplo. Y por último, falacias, que son falsos argumentos que debemos evitar a lo largo de toda la investigación, porque aunque parecen argumentos, en realidad no lo son. Entonces eso le quita credibilidad a nuestro trabajo y nos mete en un vicio argumentativo que no queremos tener. Bien, voy a enviar las lecturas de esta clase también por correo, es la lectura de Anthony Weston. Les envío un saludo a todos y seguimos en contacto hasta la próxima clase 3. Gracias.